Bien, seguimos desglosando la historia del patriarca Abraham, porque el apóstol Pablo en su carta a los romanos se propone anunciar el Evangelio, y como nosotros ya hemos aprendido que el Evangelio son las buenas noticias, y esas buenas noticias consisten en que hay salvación para el pecador que crea en el Señor Jesucristo y lo reciba como su personal Señor y Salvador. Pero antes de desglosar o explicar la buena noticia, el apóstol Pablo se propone de hablar de la parte negativa e informar de las malas noticias. Hablar del gran problema que tiene el pecador y la pecadora que tiene el gran problema, quiero decir, que tiene con la justicia de Dios. Puesto que nosotros somos pecadores, todos somos malos pecadores, somos injustos y Dios es un Dios justo. Amén. Hemos hablado en otra oportunidad del gran dilema teológico de la Sagrada Escritura. ¿En qué consiste ese gran dilema teológico? Consiste en lo siguiente: ¿cómo un Dios justo puede perdonar o justificar al pecador sin dejar de ser justo? Ese dilema, ese problema lo va a desarrollar el apóstol Pablo en su carta a los romanos, pero vamos a ir paso a paso, y el apóstol Pablo se encarga de quitarle todo argumento al pecador, no solamente al judío, sino que al gentil, a todo ser humano. Porque ya hemos pasado por el capítulo 3, donde dice la palabra del Señor, en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos están en la misma condición. ¿Y qué pasa? Que los judíos tenían un concepto errado, equivocado del patriarca Abraham. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos una raza, un pueblo especial, porque tenemos la promesa, y al Señor Jesucristo en los evangelios dice: somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. Y el Señor Jesucristo le dice: sé que soy hijo de Abraham en cuanto a la carne, pero después le dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ojo, allá vamos a llegar. Nosotros también somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, pero no es porque yo lo diga o usted lo diga, sino que todo se va a demostrar en lo que muchas veces escribamos aquí en esta iglesia, en el testimonio y en las obras que debe mostrar el cristiano. Tal como se lo dijo el Señor Jesucristo: si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo mismo tenemos que decir en esta noche. Si usted dice que es hijo de Abraham, debe hacer o debe practicar las obras de Abraham. ¿Qué decían los judíos? Nuestro padre Abraham fue justificado por obras. ¿Está bien o está mal lo que decían ellos? Está mal, ¿cierto? Está mal. Ellos decían: nuestro padre Abraham fue justificado por las obras. Nadie va a ser justificado por las obras. Lo que pasa que ellos toman Génesis capítulo 22, ya lo desglosamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que pasamos por Génesis 12? ¿Qué más? Génesis 15, Génesis 10, 17, para recalar
finalmente en Génesis 22, donde el Señor le dice, o mejor dicho, le pide que sacrifique a Isaac. Entonces los judíos dicen, ve, que el patriarca Abraham actuó, tuvo obras, ofreció a Isaac, y por esas obras le fue contado por justicia. No, lo que no entienden los judíos es que Génesis 22 está después de Génesis 15, ¿cierto? Génesis 22 está después de Génesis 15, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Y en Génesis 15 es la primera vez que encontramos la palabra fe. ¿Quién lo dijo? Bien, alumno avanzado. Génesis 15, 6. Aquí encontramos la primera vez la palabra fe. Y la palabra fe se confunde acá con la palabra creer. Recuerda que la semana pasada, en el último imagen acá, veíamos que la fe salvadora tiene que tener 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? La noticia, el ascensus, el creer, y la fiducia, la confianza. Si usted tiene la noticia, solamente el ascenso, esas 2 partes o 2 componentes, los teólogos de la Reforma decían, usted recién está postulando para demonios, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces aquí, Génesis capítulo 15, verso 6, la primera vez que aparece la palabra fe, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí ya, en el capítulo 15, Abraham muestra fe y su fe es contada por justicia. Solamente en Génesis 22 vemos la fe actuando. Pero no es como dicen los judíos que Abraham fue salvo por las obras. Los libros apócrifos, incluso uno de ellos llega a decir que Abraham, Isaac y Jacob nunca pecaron y fueron salvos por las obras. Por eso esos libros apócrifos no son inspirados, no son autorizados y no le damos valor alguno. Puede tener algún poco de valor histórico, yo creo que primera y segunda de Macabeo, nada. Pero así como que sean inspirados y usted vaya a venir a hablar de ellos, no están inspirados, no están dentro del canon bíblico, aunque la Biblia católica los tiene incluido allí. Por eso que Pablo toma todo el capítulo 4 para hablar y desglosar la vida del creyente Abraham. Por eso dice, vamos a ir rápidamente, ¿qué pues diremos? Porque mire lo que dice el capítulo 3, verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Como hay algunos hermanos, yo era chico y me acordaba que había evangelios que decían, hoy no estamos en la ley. Como queréis decir, chipe libre. Cristo pagó la salvación y ahora no hay que hacer nada. No es así. ¿Los 10 mandamientos están vigentes? ¿Está vigente la ley de Dios? Sí. ¿Tenemos que cumplir la ley de Dios? Sí, tenemos que cumplirla. No para ser salvos. No para ser salvos. Somos salvos ya. Pero porque somos nueva criatura,
ahora sí estamos capacitados con este nuevo hombre interior, esta nueva mujer interior, con la ayuda del Espíritu Santo, todos los días nos va a llevar a cumplir la ley de Dios. Por eso, si usted no puede, entonces le hago una invitación sincera. Sinceramente, hermano, tire las cartas sobre la mesa. Yo sé que en el día mucho ajetreo, música, quehacer, pero tiene que llegar un momento donde usted para la música, deja de hacer las cosas, tiremos las cartas sobre la mesa, o antes de ir a la cama, orar allí, tirar las cartas sobre la mesa. ¿Soy cristiano realmente yo? ¿Soy salvado? ¿O me estoy engañando yo? ¿Soy hijo de Dios? Eso tiene que tener esa seguridad usted. Tiene que tener esa seguridad. Haga esa introspección. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. ¿Y qué dijimos que significaba esa palabra? En ninguna manera. Que ni se le ocurra. En el griego original está más acercado a esa frase. Y en la carta a los romanos vamos a encontrar varias veces esta frase. En ninguna manera, que ni se le ocurra. Por la fe invalidamos la ley, pastor, y ahora sí me libre. No, tendría que decirle yo, que ni se le ocurra. Sino que confirmamos la ley. Entonces, y entramos al capítulo 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Para tener confianza en la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿De quién tendría que gloriarse? De sí mismo. ¿Cierto? Tendría que gloriarse de sí mismo. ¿Usted tiene de qué gloriarse? ¿Quién lo trajo acá al Evangelio? A Abraham, ¿quién lo llamó de Ur de los Caldeos? Génesis 12. Él dijo, mire, su papá era idólatra, su familia era idólatra, él también. Él dijo, esta gente, mis papás están equivocados, son idólatras, no sirven al Dios verdadero, por lo tanto yo me voy a ir de la casa. ¿Dijo eso Abraham? ¿O lo llamó Dios? Así también sucedió con usted y conmigo. Nosotros no buscábamos a Dios, sino que Él vino a buscarnos a nosotros y nos dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja a esta gente. Esta gente no te conoce. Esta gente no me conoce. Yo ahora te voy a llamar y ahora tú serás mi hijo. Y ahora usted y yo pasamos a ser parte de esta nueva familia, la familia de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Se da cuenta que no dice qué dijo la Escritura? Dice, ¿qué dice? La Escritura es actual, es eterna. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura? Génesis 15, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura? 2 puntos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y también pone un breve ejemplo acerca de David. ¿Cómo fue salvado, cómo fue justificado David? David cuando escribe el Salmo 32, él había cometido adulterio y había cometido homicidio. ¿Ya? Sin embargo, dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
Aquí vamos a darnos cuenta de que el creyente Abraham es padre no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles, de la iglesia, suyo y mío también. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo fue salvado? El apóstol Pablo plantea la siguiente interrogante: ¿cómo fue salvado? ¿En qué circunstancia? ¿Cuál era su situación? Abraham, ¿era circunciso o incircunciso? ¿Era judío o no era judío? ¿En qué época lo salva Dios? Y Pablo nos dice que el patriarca Abraham fue justificado, fue salvado cuando era incircunciso, cuando todavía Israel no existía, para que de esa manera pasase a ser padre de los judíos y pasase a ser padre de nosotros en cuanto a la fe también, o sea, de los de la circuncisión y padre de los de la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí está usted y ahí estoy yo también. ¿Por qué? ¿Qué sabíamos nosotros de circuncisión? No sabíamos nada, no teníamos idea. Entonces, una vez que es salvo, porque miren, ser justificado por Dios es lo mismo que decir ser salvado por Dios. Son sinónimos. Nosotros recientemente estábamos celebrando el 31 de octubre, el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante, y se hizo un resumen de la teología reformada y se ha expandido y ha llegado a nosotros en 5 frases que nosotros hoy conocemos como las 5 solas, ¿cierto? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y la discusión de fondo, la bisagra que mueve la reforma protestante, esta discusión basada en la justificación por la fe sola, no por las obras. Sola fe. Somos justificados solamente por la fe, no por obras. Entonces, decir somos justificados por la fe es lo mismo que decir somos salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Una persona que es justificada es lo mismo decir una persona es salvada. Entonces recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. ¿Lo va notando? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, yo y usted no somos circuncidados en la carne. Hemos sido circuncidados en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que fuese también padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, o sea, a nosotros, la fe le sea contada por justicia. Lo mismo que el creyente Abraham. A Abraham su fe le fue contada por justicia, lo mismo también a nosotros.
Nuestra fe no tiene que ser contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y vamos a ver que en los versos siguientes, la fe de Abraham no es una fe que está en la nebulosa, no es una fe que descansa un día en una cosa, en otro día en otra cosa, sino que la fe de Abraham es una fe cierta, es una fe que está depositada en la persona de Dios. Y quiero que me preste especial atención en nuestros últimos minutos, porque es precisamente esa fe es la que debemos demostrar nosotros en la persona del Señor, en su bendita palabra. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Obviamente no podía ser por la ley, la promesa, porque la ley vino 430 años después de Abraham. No podía Abraham justificarse por la ley, porque en los tiempos de Abraham no existía la ley. Y si hubiera estado la ley presente, ¿se hubiera justificado Abraham por la ley? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿No? Mire lo que dice Romanos 3, 19, 20. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ve? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ni siquiera Abraham, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se acuerda que hemos dicho que la ley es el espejo, cierto? Vino a mostrar los pecadores que somos nosotros, los feos, guatones, hediondo, peludo, los pecadores que somos. La ley nos muestra ahí. ¿Qué culpa tiene la ley? El mandamiento es justo, es santo, bueno. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ni siquiera el creyente Abraham. Nadie. La ley vino para mostrarnos los pecadores que somos, para que, mirando nuestro pecado, podamos correr a Cristo. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Confesemos a Él nuestros pecados y le recibamos como nuestro Señor y Salvador personal. Esa es la base. La clase número 1 del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio lo seguiremos aprendiendo aquí todos los días de nuestra vida en esta iglesia y lo seguiremos aprendiendo en el cielo. Entonces,
no por la ley, dice el verso 13, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuál es esa promesa? De que en él, en su simiente, sería bendita toda la familia de la tierra. No dice que sería heredero de Canaán, no dice que sería heredero de Israel, sino que dice que sería heredero del mundo. Como dice en Génesis 15, lo saca a mirar el cielo, cuenta las estrellas del firmamento si las puedes contar, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Y en esta noche estamos recordando que nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Miren, estamos en Chile, estamos en Cabildo, un pueblito que tan insignificante. Sin embargo, aquí en Cabildo hay hijos de Abraham. ¿Se da cuenta que es grande la promesa? Porque si los que son de la ley son los herederos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Tiene que ser por fe, para que vaya en consonancia con la gracia. Porque aquí vamos a sacar la referencia que usted tiene que aprenderse de memoria, ¿cierto? ¿Cuál? Oiga, Efesios 2 del 8 al 10 tiene demasiada importancia. Esa es la fórmula. Hay un orden. Un orden de salvación. Porque por gracia, gracia es un don inmerecido. Aunque usted viviera 100 años a la iglesia, nunca lo va a merecer. Usted no viene a la iglesia, no va al punto, no diezma, no ofrenda, nada de lo que haga va a aumentar sus posibilidades de llegar al cielo. No, somos salvos por gracia. Lo que hacemos es en gratitud por lo que Él ya ha hecho con nosotros. ¿Sabe quién hizo las buenas obras? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque por gracia, gratuito, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la única obra humana que no cuenta como obra, aunque pareciera que me estoy contradiciendo. La fe es la mano extendida del mendigo que está tirado en la cuneta cuando usted va al mall, ¿cierto? Con su marido y le dice: ¡Oy, viejo! Pásale 10 pesos a ese... 10 pesos. Pásale 1000 pesos a ese hombrecillo que está mendigando. Pues bien, nosotros estábamos en esa condición, en una bancarrota espiritual como mendigos. Solamente estiramos nuestra fe para recibir la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, toda esta fórmula, la gracia, la salvación, la fe, todo esto no es de vosotros, es un don de Dios. Verso 9. No por obras, ni siquiera las obras de Abraham. Los judíos decían: Abraham tiene obras. No, dice Pablo, no. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado.
Romanos 3. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie aquí en la iglesia. Aquí la honra, la gloria y la alabanza es y será para nuestro Señor. Mire, volvamos al verso 8. Aquí está el verso 8 cuando llegamos recién a la iglesia, ¿cierto? ¿Lo puede ver o no? Concéntrense acá, miren, no se concentra ahí la hermana que sale, que sube, que le da teta a la guagua, que... Concentrémonos acá, miren. El verso 8 es cuando usted llegó a la iglesia, ¿cierto? Usted reflexionó mucho tiempo para llegar a la conclusión de que el Evangelio era el camino de salvación y vino a la iglesia, ¿cierto? No pasó eso. Usted llegó a la iglesia ciego de la vida, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, el verso 8 refleja cuando nosotros llegamos a la iglesia. Llegamos aquí ciegos de la vida, veníamos a ungir la guaguita, veníamos enfermos de distintas enfermedades, de otros problemas, o distintos, si no venía enfermo, otros problemas. Llegamos aquí, a lo mejor queríamos probar un tiempo, íbamos a ver si nos gustaba la iglesia o no, íbamos a evaluar. Entonces llegamos aquí y se cumple el verso 8 en nosotros. Fuimos salvados. ¿Cómo fuimos salvados? Esta es la forma. Por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso que un cristiano, una cristiana verdadera, ¿de qué puede presumir? No puede presumir de nada. Un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. ¿Por qué digo cristiano? Aunque sea un pleonasmo esto, pero miren, yo tendría que decir cristiano a secas, ¿cierto? ¿Por qué le agrego cristiano verdadero? ¿Por qué le agrego cristiana verdadera? No, el cristiano es cristiano, ¿cierto? La cristiana es cristiana. ¿Por qué tengo que decir cristiano verdadero? Porque hoy en día hay mucha gente que se dice cristiano, pero no actúa en consecuencias. ¿Me explico? Ellos dicen que son cristianos, pero sus hechos, sus obras dicen otra cosa. Revise usted su fe, analícese. Por eso recién le decía, cuando pare la música, cuando deje de hacer las cosas, ya en su rato libre, tarde, noche, analícese. ¿Cómo lleva su fe? ¿Es cristiano? ¿Es salvado usted? Porque eso es lo más importante. Todo cristiano verdadero caminará en humildad y sabrá que aquí, dentro de la casa del Señor, nadie es mayor que otro. Somos todos hijos de Dios, salvados por la misma sangre, por el mismo Salvador. No podemos presumir de nada. Toda vanagloria queda excluida, toda jactancia. Y el verso 9, el verso 10, ya ahí somos nueva criatura, ¿ves? ¿Se da cuenta? En el verso 8 somos salvados. En el verso 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos creó? Dios nos formó. La guagua no se forma solo en el vientre de la madre. No dice, a ver, quiero nacer un día miércoles. No. Quiero nacer un día sábado. Para que me celebren al tiro. La guagua no determina eso. Nace nomás. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos formó y Él nos trajo la vida. Y el verso 10 habla de la nueva creación, porque somos hechura, nueva criatura,
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, y ese para es un propósito. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Pero arriba, en el verso 8 me dice que, en el verso 9 me dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora en el verso 10 me dice que somos creados para buenas obras. No es que se contradiga la palabra del Señor, sino que lo que está diciendo es que el pecador para salvarse no le alcanzan sus obras, porque sus obras son como trapos de inmundicia. Pero por las obras de Cristo somos salvados. Él pone su justicia y sus buenas obras a nuestro favor. Y ahora, como somos nuevas criaturas, ahora porque somos nuevas criaturas, fuimos creados para andar en esas buenas obras, practicar esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras están aquí en la palabra del Señor. Básicamente los 10 mandamientos. Y con eso le estoy confirmando yo que la ley está vigente para nosotros. No es como decían los hermanos antiguos, hoy estamos en la gracia, como que eso daba chip libre para que el hermano camine como se le antoje. Usted sirva al Señor como se le ocurra, usted sirva al Señor a su manera, usted sirva al Señor con sus reglas, el hermano que está a su lado sirva al Señor con sus otras reglas, y los hermanos coristas sirvan al Señor con sus propias reglas. No, aquí hay reglas, una sola regla, un solo paquete de reglas para todos. ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? ¿Hay reglas aquí o no? ¿O es chip libre como en la universidad? Usted sabe que en la universidad se matricula, si usted quiere va a clase, el profesor no le interesa nada. No le interesa si va a clase o no. Ellos cobran su sueldo. Total, a fin de año los exámenes matarán, ¿cierto? Aquí en la casa del Señor no es así, en el Evangelio no es así. Tenemos que cumplir, tenemos que andar en estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le hago una pregunta. ¿Anda usted en estas buenas obras? ¿Se da cuenta que decir soy evangélico no es así? Llegar y decirlo, algo tan fácil, decir soy evangélico, decir soy cristiano, lleva un compromiso muy grande. No podemos decir, es que yo llevo el evangelio como yo sienta mi pastor. Yo llevo el evangelio como yo lo sienta mi pastora. No, hermano. No es así. En la palabra del Señor hay reglas claras. Si usted es cristiano, debe seguir a Cristo, debe seguir su palabra, debe practicar la Biblia, debe amar la palabra del Señor. Y sus hijos que no lo conocen, que no conocen al Señor, que no son convertidos, lo seguirán, verán su testimonio, verán su buen testimonio, y el Señor no tardará en traerlo a la casa del Señor. Por tanto, dice el verso 10, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. La promesa sea firme, la promesa sea segura. ¿Se da cuenta que es Dios quien promete? Por eso que es firme la promesa. Nosotros prometemos algo y estamos terminando de prometer y estamos evaluando que no vamos a poder cumplir. ¿Se acuerdan del viaje a Cancún? Yo no dije Cancún, dije Concón. No, tú dijiste Cancún, no, es que estaba un poco con carraspera y dije Concón. Porque nos dimos cuenta por ahí en septiembre
que Dios ha hecho es firme porque Dios es Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? ¿Cuál es la promesa que Abraham se aferra? Y esa fe le es contada por justicia, de que iba a tener un hijo, de que sería heredero del mundo, como dice el verso 13. Mire lo que dice el verso 17. Como está escrito, te he puesto, le dice Abraham, por padre de mucha gente. Abraham, en cuanto a la fe, es padre suyo y padre mío, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Esto es lo que creyó, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no solamente la nación de Israel, sino que, insisto en esto, Abraham es padre no solamente de los hebreos, de los judíos, sino que es padre nuestro en cuanto a la fe. Y nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo de nuestro padre Abraham. ¿Cómo lo hace? Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Perdón, repito de nuevo eso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces la fe de Abraham no estuvo ahí en la nebulosa, no es como la fe que manifiesta el mundo, ¿cierto? Como cuando decimos nosotros, a ver, tómate este remedio, yo le tengo mucha fe. ¿Se ha topado usted? Se te friega con esto, yo le tengo mucha fe. No estoy diciendo que los remedios homeopáticos no sean buenos, no estoy diciendo, me estoy refiriendo a esa fe que dice la gente, ¿cierto? Yo le tengo mucha fe. No, es una fe que está cimentada en la confiabilidad de Dios. Dígame usted, ¿la fe de Abraham se debilitó en algún momento? ¿La fe de Abraham se debilitó en algún momento? Claro que sí. Porque había recibido la promesa y Isaac no llegaba por ningún lugar, por ninguna parte. O sea, tenía la promesa, pero ya eran viejos ya. Dios le da la promesa y se demora 20 años en llegar la promesa. 20 años. Y Abraham le dice a Sara: tú que ya eres estéril, probemos con mi sierva Agar, ¿cierto? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y por qué tenía que hacer las cosas así Abraham? Porque se debilitó un momento en su fe. Y de ahí tuvo a Ismael, nace de Abraham, y Agar, la sierva. Y Dios le dice: no te va a heredar el hijo de la sierva, el hijo de la esclava, sino que yo te voy a dar un hijo a ti.
Entonces, ¿por qué Abraham se juntó con Agar y tuvo un hijo con la esclava? Es porque en un momento dudó, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. O somos paladines de la fe, o usted siempre ha estado aquí, fuerte en fe, fuerte en devoción. No, ¿cierto? A veces la fe decae. Pero él se fortalecía en la confiabilidad de Dios. Por eso dice aquí, el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer. Plenamente convencido Abraham de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y aquí entramos del verso 23 al final, en estos versos que nos aluden a nosotros también. Su fe descansaba en la confiabilidad de Dios. La fe de Abraham descansaba en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a usted y a mi hermano, a quienes ha de ser contada. Esto es, 2 puntos, subráyelo por favor, destáquelo con negrita, lápiz rojo, esto. También con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cree usted que Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo? Él resucitó de los muertos. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y cuando decimos justificación, es lo mismo que decir salvación. Quiero, antes de terminar, que vaya por favor a los Corintios, capítulo 15. Si hay versículos que memorizar, tenemos que memorizar versículos como el mismo Efesios 2, del 8 al 10. Romanos capítulo 1, 16, 17 y por supuesto acá 1 Corintios 15 del 1 al 4, porque acá está condensado junto con Romanos 4, 23 y 24, está en mucha consonancia con lo que dice 1 Corintios 15, porque están reunidos todos los elementos del Evangelio. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Además os declaro, hermano, ¿qué declara Pablo? El Evangelio. 1 Corintios lo escribió Pablo antes de Romanos. Por eso es que en Romanos no encontramos una definición tan amplia como lo hace aquí en Corintios. Ya lo había hecho en Corintios, porque la palabra del Señor es una cadena. Tenemos que ir uniéndola eslabón por eslabón. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nótelo. Primeramente os he enseñado. ¿Qué les enseñó primeramente el apóstol Pablo? Obviamente les enseñó el Evangelio. ¿De quién dice
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? De Cristo el Señor. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en eso, en esto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió, hay una causa, hay un motivo. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Era pecador usted? Amén. Cristo murió por nuestros pecados. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Y dice el verso 20. Dice el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero hay resurrección de muertos, ¿cierto? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso creemos que nuestro amado Pastor Manuel, que hoy, como veíamos en el homenaje que presenciamos, creemos que el Señor lo ha de resucitar, porque aquí en 1 Corintios 15 lo afirma clara y categóricamente. Y yo creo a la palabra del Señor. ¿Usted? Amén. Sí. Verso 53 del capítulo 15. Mire lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa la palabra sorbida? Sorber, ¿cierto? Sorber, beber. Así va a ser la muerte. Sorbida. La muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Mis últimas palabras serían para todas las personas, jóvenes, señoritas, ancianos, todo el que vea esta predicación. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que sea bendecido por ella y el Señor pueda tocar sus corazones, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor les bendiga, le amamos en el Señor y le esperamos aquí. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios.